Mi queridísimo y variopinto grupo de personas tóxicas. Suelta el móvil y deja de escribirle a tu pareja que dónde está, que no ha llegado. Porque en este momento te voy a hablar de leyendas vivas. Tras someterlo a votación en Instagram sobre de qué iba a hablar en este tercer episodio, ha ganado que hablara de la banda más legendaria que yo he visto en mi vida. Por lo tanto, he puesto esto aquí para despistar, porque no he visto a AC/DC en vivo. El caso es que con el perdón de Judas Priest, que les vi en el Resurrection, y de Paul McCartney, que le vi hace varios años aquí en Madrid, concierto del cual también te hablaré en su momento, tengo que decir que la banda más legendaria, para mí por supuesto, que he visto en mi vida, es Metallica. Agrupación que he visto en 2 ciudades, 2 países, 2 continentes, en un periodo de tiempo de 3 décadas distintas, 2 siglos, 2 milenios. Porque así son las leyendas, perduran. Así es que vengo a hablarles de los 4 jinetes del apocalipsis, los 4 de negro, Metallica. Así, bienvenidos al episodio 3 de En Vivo o Muerto. Y antes de que te pongas a decir estupideces tipo, no, que sobrevalorados, que leyenda, mi huevo, y todo ese atajo de patrañas, te voy a comentar algo. Pueden no gustarte, puedes odiarlos, cool, todo bien. Aquí somos libres de amar y odiar a todo el mundo, como debe ser. Pero apuesta todo lo que te dé la gana a que los músicos que sí te gustan y que tú admiras, oyen Metallica y tienen la influencia de Metallica en su música. Así es que te jodes. Así es que, mi querido hater, tu opinión es como el bolívar en el mercado económico mundial. No tiene valor. Y sí, ya sé que Lars Ulrich es manco y todo lo que tú quieras. Lo asumimos. Pero no siempre fue así. O sea, en un momento dado fue uno de los bateristas más respetables del planeta con mérito. Era muy bueno. Eso es lo que dejó de practicar, de ensayar o de estudiar para dedicarse a la parte ejecutiva de la empresa, a hacer el branding. Y eso con el tiempo se ha notado porque ha pasado a ser un baterista un poco menos que mediocre. Así es que, otorgado el hecho de la manquedad de Don Lars, y además te digo, yo que amo Metallica, debo aceptar que el tipo debe ser infumable. Oh, delicious. Cuando bebas alcohol, bebe agua. Hidrátate. Me he preparado un Godfather porque primero que nada les voy a hablar del padrino de mis conciertos. Haber visto a Metallica el milenio pasado, el día 4 de mayo de 1999 en el Poliedro de Caracas, Venezuela. Pues para ese día cerca de 15,000 personas nos reunimos en el Poliedro de Caracas para ver a este bandón de la vida que estaba en la gira de lanzamiento del Garage. Tremendo disco, Esa gira la llevó por todo el planeta. Y pues como no, viajó gente de toda Venezuela para verles en Caracas. Llegaban autobuses del Tamacuro para el mundo, porque el Tamacuro existe, o por lo menos eso decía ese autobús. Y de Táchira para Metallica. Y así un montón. O sea, llegaban autobuses repletos de gente para hacer la fila. Yo llegué sobre las 11 de la mañana. Yo fui una de esas personas que viajó a Caracas. Como ya les he comentado, yo vivía en Altagracia de Orito, costado Guárico, donde la movida metalera era esto. O sea, había personas que escuchábamos metal, por supuesto que sí. Casi todos fuimos, si no todos, casi todos. Pero bueno, que ir a conciertos allí no, o sea, era imposible. No había, es que no había. Y bueno, el caso es que, ¿por qué digo que casi todos? Porque previamente al concierto yo viajé de Guárico a Caracas para comprar mi entrada, porque te cuento que en esa época no había internet y si querías comprarte una entrada tenías que desplazarte a un sitio donde te iban a vender la entrada física. Eso de que lo compras y te llega directamente al email, eso no existía. Y me tuve que ir mis 4 horas de viaje en autobús a Caracas, llegar a un centro comercial, hacer mi filita para comprar la entrada. ¿Qué pasa? Que el día que llegué la entrada había subido. Yo iba con el dinero contado para mi entrada, la de mi ex amigo Jonás y de mi buen amigo Ulises. ¿Qué pasó? Que al subir la entrada y yo ir con el dinero justo, no pude comprar la entrada de Ulises. Tenía que sacrificar una. Y no iba a ser la mía, evidentemente. No podía ser la de Jonás porque era un regalo que le estábamos haciendo. Y el sacrificado fue el bueno de Ulises. Todavía lo lamento, bro. Y bueno, pues la fila, o sea, una cosa abrumadora, kilométrica, enorme.
Era en Caracas, por lo tanto, aunque había sol, el clima pues es soportable. O sea, y no paraba de llegar gente. O sea, una cosa alucinante. Yo nunca había visto tanta gente reunida en un solo sitio, te lo juro. O sea, estaba alucinado. Y pues se escuchaba Metallica por todos lados, todo el mundo emocionado, todo el mundo súper excitado por ver a Metallica. Un montón de gente que no tenía entrada e igual se fue al Poliedro con carteles ofreciendo hasta 10 veces el valor de la entrada. Ponte, si la entrada me costó 30 bolívares, pues ofrecían 300 y escuchabas músicos diciendo, oye, con 300 me compro a lo mejor este bajo Fender que vi el otro día, tal. Pero nadie vendió la entrada, o sea, esa gente que estaba allí se quedó fuera. Tal vez alguno consiguió, pero deben haber sido casos muy fortuitos, mi amigo no vino, bueno, y tengo yo la entrada, yo que sé, algo así. Pero muchísima gente se quedó fuera con ganas de ver a Metallica, e incluso gente con entrada, porque a medida que íbamos entrando, cuando ya abrieron las puertas, sobre las 6 de la tarde, vi a un chico desmayado con una intoxicación etílica terrible. Ese joven no vio a Metallica y tenía entrada. Estaba terrible ahí, la que asumo que era la novia estaba llorando y el chico desmayado, o sea. Bueno, la noche la abrió musicalmente hablando el becerro de Paul Gilman, personaje que odio. Y estuvo haciendo una campaña durante mucho tiempo de que si no veía 100 banderas de Venezuela en las gradas del Poliedro, él se retiraba. En esa época yo adoraba a Gilman. Yo era súper fan. No llevé bandera, pero no quería que se retirara. O sea, yo era muy, muy fan de la música de Gilman. Confieso que aún sigo escuchando discos. El Escalofrío, que es de Gilman solo. El Arcángel, de Arcángel, que era la banda que tenía en un principio. También lo escucho bastante. No tienen culpa a los músicos de Arcángel del hecho de que Gilman haya salido así. Y el Escalofrío, que es un discazo conceptual que me encanta. Pero bueno, el caso es que este personaje traía una herida abierta porque unos 7 años antes, en el 92, se presentó con Guns N' Roses en el estacionamiento del Poliedro. Él no le abrió. Él era la figura del metal que más llamaba, más masificada, más conocida en Venezuela. Y él no le abrió a Guns N' Roses y eso estoy seguro de que le sigue doliendo. Tal vez ese es el trauma que le llevó a ser como es. Pero bueno, a Guns N' Roses le abrió el Conde del Guácharo. Es un comediante bastante soez. ¿Cómo abre el Conde del Guácharo a Guns N' Roses? Gilman tenía un programa de televisión que se llamaba El Garaje. Él era un programa que también yo veía muchísimo, me encantaba. Porque él lo que hacía era que tenía un set, ¿no? Un plató, donde invitaba a bandas, les entrevistaba y tocaban las bandas allí en directo y había público y conocí muchas bandas allí. Y me gustaba muchísimo ese formato, o sea, me encantaba el ver cómo tocan en directo las bandas, que entrevistan a los músicos, conocer su opinión, sus influencias, todo, en un solo programa, me parecía maravilloso. Un día entrevisté a una banda que, si no me equivoco, era de Los Teques, Hora Cero. Este fue posterior a lo de Guns N' Roses. El caso es que pues, Gilman les pregunta por sus influencias justamente, a lo que el vocalista dice, bueno, mi mayor influencia es el Conde del Guácharo. Y Gilman se queda así, ¿y la tuya? Le pregunta al guitarrista. Sí, no, el Conde del Guácharo también, le pregunta el baterista. ¿Y a ti? No, sí, también el Conde del Guácharo. Ah, ustedes son cómicos, son de comedia, ¿no? Sí. Gilman dividía el programa en 2 partes, en 2 bandas. Pues ponte, si el programa era de 2 horas, pues le dedicaba 1 hora a una banda y la segunda hora a otra banda, en la cual se montaban varias veces a tocar 2 canciones generalmente, o sea, como que se montaban en escenario 3 veces y pues 3 veces entrevistas. Hora Cero fue al escenario, tocó 2 canciones y no volvió. Pero bueno, esa fue la troleada de Hora Cero a Gilman en su programa. Es que es una de las cosas más punk que yo he visto en mi vida. Y bueno, luego que contarte de Metallica, o sea, el público no paraba de moverse antes de que se montara Gilman, o sea, una cosa espantosa, no sé cuánta gente se habrá desmayado por el calor, la humedad, los empujones, estábamos súper apretados. El área VIP estaba en el fondo del Poliedro, entonces los pobres estábamos realmente frente al escenario, en lo que era la arena. Nos burlamos muchísimo, les cantábamos, les hacíamos cánticos ofensivos a los VIP. Toca Gilman, excelente concierto, muy bien. Según él, sí había 100 banderas, por lo tanto no se retiró. Yo no las conté, no me daba igual. En esa época estaba prohibido entrar con cámaras fotográficas de cualquier tipo, ¿no? O sea, los teléfonos no tenían cámara. Yo logré pasar mi cámara de rollo. El rollo se dañó. Y yo estuve toda la noche haciendo fotos, deslizando la nada, porque el rollo dentro de la cámara se había dañado y me quedé con nada.
Pero Metallica increíble, o sea, lo de ver a Metallica con Jason Newsted, porque Jason seguía siendo el bajista en ese momento, ver la parte de Metallica tan fan, ¿no? Porque como era el Garage, pues tocar versiones, tocar Breath Fan, tocar un montón de canciones que son de otras bandas, pues las muecas que hacía Newsted todo el rato, el Kirk Hammett dando vueltas, caminando, la interacción con Hetfield, la batería en esa época. Lars seguía siendo un buen baterista y era una batería enorme, nada que ver con la batería de la Barbie que usa ahora, sin desmerecer a Barbie, sin desmerecer la batería de Lars tampoco. O sea, sí, pues se ve que ahora necesita menos porque hace menos. Mi amigo Javi dice que es un vago. Dice, Lars es un vago. Y escucha de repente algún tema de Metallica de los viejos. Y dice, mira, cuando el baterista le daba la gana de tocar. Totalmente. Y fue un conciertazo increíble. O sea, es uno de los momentos cumbres de mi vida. Canté, grité, salí afónico, me sabía todas las canciones. Yo estaba empezando mi carrera en la radio en esa época y tenía un programa que se llamaba Espacio en Radio Orituco. 1440 AM. No recordaba el dial. En un programa semanal, o sea, yo veía en las revistas cuáles eran los lanzamientos de las bandas que me gustaban y yo viajaba a Caracas a comprar los discos para poder poner las canciones a los 4 amigos que me escuchaban. Es que un programa de metal en Altagracia, pues, tú me dirás. Hubo un día que... Me estoy desviando, pero bueno, son las vivencias. Es lo que me trae a hablar de estas cosas. Que estábamos en la cabina, no sé, 14 personas. Y claro, y estamos allí interactuando y haciendo chistes y tal. Y yo me quedé pensando en algún momento, no sé si lo dije yo, si estamos todos aquí, ¿quién está escuchando el programa? ¿Para quién estamos haciendo esto? Pusimos Carnaval de la Leche del disco Caracas Underground, que hasta el sol de hoy no sé de dónde lo saqué, pero lo tenía. Sonó la canción y nos fuimos todos al auditorio de la radio. Era una radio bastante grande, al auditorio. Y nos montamos un poco, nos pegamos allí y ya cuando estaba por terminar nos fuimos. Este amigo Ulises, que no pudo ir al concierto, era mi operador. Pobrecillo mío, o sea, mi operador. Yo dejé morir a mi operador. Pero sencillamente magistral haber visto Metallica en esa época, de verdad. Haberles visto en lo que era para mí la primera fase o la primera reivindicación de la banda. Porque después del Load y el Reload, discos que hoy en día respeto, en su momento, pues fue como que están haciendo pop rock, están haciendo hard rock. O sea, que quieres competir con Bon Jovi, ¿qué haces? Que hoy en día los considero discazos. O sea, hay unos temazos. King Nothing del Load es una cosa y Devil's Dance del Reload. Y bueno, vi varias de esas canciones allí porque eran los discos de la década. O sea, de esa segunda mitad de los 90, pues estaba el Load, el Reload y el Garage. Y escuché muchos temas ahí en directo, lo cual me hizo tenerle cierto cariño. Pero vamos, el Garage, increíble, discazo. Garage Incorporated. Y el conciertazo espectacular. O sea, salí empapado en sudor, afuera me estaba congelando, yo estaba empapado. Y claro, Caracas de noche, pues Caracas de noche. Pues me estaba dando un algo y me quité la camiseta, la exprimí. Y Jonás me dijo, estás empapado. Y sacó una camiseta de su mochila, toma, ponte mi camiseta que yo no me tengo que cambiar. Y menos mal porque capaz me daba una bronconeumonía. Pero 10 de 10, Metallica en el 99. Y ahora toca la segunda vez que les vi. Metallica en Caracas en el 2010 en la gira del Dead Magnetic. Si te decía que se estaban reivindicando con el Garage, con el Magnetic, era otra cosa en absoluto. O sea, ese disco lo amo, es de mis discos favoritos de Metallica. En esta oportunidad no fue en el Poliedro, sino en el Poliedrito, que es un campo de béisbol que está dejado de la mano de Dios, escalando por una montaña a tomar por el culo. Fue una grata experiencia de verdad subir porque, o sea, fue un camino kilométrico de tierra para llegar hasta el Poliedrito. No sé si habrán terminado el campo de béisbol hoy en día, pero en ese momento estaba, o sea, no había nada, el círculo solamente, así de concreto, donde iba a estar delimitado el campo. Y claro, pues hacer la subida, hacer el ascenso hasta allí fue intenso y divertido porque me conseguí con muchísima gente conocida, amigos, familia, un montón de gente que aprecio, gente de la que ya no sé, gente que se ve que estaba conmigo, pero no recuerdo. Y fue maravilloso, fue un intercambio de energía espectacular. Vi gente de Guárico, gente de Margarita, gente de todas partes. De verdad que me conseguí ese día allí, claro, en esta época, en el 2010. Ya no me comía 4 horas de autobús desde Guárico a Caracas para ir a un concierto porque me había mudado a la isla de Margarita. Para llegar a Caracas desde Margarita, pues era un avión y luego un autobús. Así me gustaba complicarme la vida, o así les gustaba a mis padres complicármela. Bueno, en el 2010 yo ya era un adulto responsable.
Aquí en esta oportunidad abrió Discord, banda venezolana, creo que está en México ahora mismo. Estaría interesante hablar con ellos porque es que nunca les había escuchado y fue un conciertazo. O sea, aluciné, te lo juro. O sea, lo de Discord ese día, fabuloso. ¿Cómo me gustaría tener esa presentación grabada? O sea, el audio del concierto de ellos o incluso el vídeo. Voy a buscar en su web a ver si lo tienen disponible a la venta o algo así por el estilo, porque vaya conciertazo que se pegaron, qué sorpresa y qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. ¿Cómo había cambiado el panorama en esos 11 años desde que Metallica fue en el 99 al 2010? Que ahora había bandas para escoger y Discord fue con diferencia la más apropiada. Después de Discord se presentaba Mastodon. Y esto es lo que te voy a contar de cómo me sentí viéndoles. Y luego Metallica. Es que no saben lo que fue ese concierto, de verdad. O sea, tenían las pantallas más grandes que yo había visto en mi vida. Increíble. Es que éramos 40.000 personas. Hay sitios donde dicen que éramos 30.000, otros en los que éramos 50.000. Pues yo me quedo por la mitad. Éramos 40.000, aprox. ¿Qué pasa? El grupo de personas con los que estaba, y que también pues era muchísima gente que estaba ese día en el concierto, pues nos quedamos en el fondo del todo a ver el concierto en las pantallas porque acercarnos iba a ser pasarla mal para verlo igual en las pantallas. Porque es que no íbamos a poder avanzar. Estaba, pero así, estaba imposible. Y decidimos quedarnos en el fondo, poco detrás de la mesa de mezcla y todo. O sea, estábamos bastante atrás. Y sin embargo, o sea, los fuegos artificiales que tenían en escenario eran tan potentes que estando en el fondo sentíamos el calor cuando los encendían. Y atención a esto, pusieron solo la mitad, porque el lado de mi izquierda del escenario estaba pegado a una montaña. Y como pusieron esos fuegos allí, iba a arder toda Caracas. Y se sentía el calor al fondo. O sea, una cosa apoteósica. Rob Trujillo, pues, era totalmente distinto a Jason Newsted. Y como que todavía visualmente no sé, como que no me calaba, no me convencía. Pero luego y en directo es que fue una cosa increíble. El Rob Trujillo en directo no para. O sea, es maravilloso de verdad. Es increíble. Además de que es un camión de bajista. Con mi amigo Agustín hablábamos mucho de música y él me decía que es que Rob Trujillo está sobrevalorado para Metallica. O sea, está muy por encima de lo que necesita en el bajo Metallica para lo que pueda hacer Rob Trujillo con las otras bandas, con Infectious Grooves y Suicidal Tendencies. Es que fue el bajista de Ozzy. Para quienes no lo sepan, es cuando Jason Newsted y Metallica decidieron partir caminos dolorosamente, porque para mí Newsted es el bajista perfecto de Metallica después de Cliff Burton, que era el original, pero autobuses. Lo que hicieron fue que ellos audicionaron a Rob Trujillo se fue con Metallica, Ozzy, su majestad, Rest in Power. Ozzy se quedó sin bajista y lo que hizo fue que le dijo a Jason, ¿quieres tocar conmigo la gira? Que me dejan tirado. Me imagino que lo habrán hablado entre todos, ¿no? Que igual son amigos. Y Jason pasó a ser el bajista de Ozzy durante un tiempo y Rob Trujillo se fue con Metallica, se dio un switch y ya está. El pobre de Jason, Qué mal la pasó con Metallica, de verdad. No, o sea, muy, muy injusto todo. Desde la mezcla de la Justice for All hasta la forma en la que salió de la banda. No me pareció nada justo nunca el trato de la banda para con Jason. Ellos se amparan en el hecho de la muerte de Cliff Burton, que estaban heridos y que lo veían a él como una especie de ocupa. Como que, mira, está este puesto aquí, yo me voy a meter porque, bueno, Cliff Burton se murió, ha llegado mi oportunidad. Y le tenían cierto odio por eso y lo trataron fatal siempre. Pero bueno, el concierto de Metallica en el 2010, una cosa maravillosa de verdad. La bajada ya no fue tan placentera porque íbamos todos gastados, todos drenados, agotados. Íbamos un poco como si fuera una marcha de prisioneros de guerra, ¿sabes? Que te vas de un campo a otro y te llevan así atado. Íbamos todos así. Ay. Qué agotamiento. Es que fue todo el día, estuvimos todo el día allí. O sea, es difícil estar tan agotado y tan feliz. Pero la música puede lograr eso. Y bueno, como podrás imaginarte, hablarte de Metallica me iba a tomar toda la vida, así es que he decidido que este episodio van a ser 2. Y hasta que he llegado a la primera parte, y en la segunda te contaré el resto de mi historia viendo a mi banda favorita. Aún queda más de Metallica en El Vivo o Muerto, porque yo estuve ahí y te traigo la historia.